Fue uno de los científicos españoles más importantes del siglo XX junto a Ramón y Cajal, al que admiraba. Sus trabajos en bioquímica y biología molecular le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1959. Pero Severo Ochoa era mucho más que un sabio. Sobresalió por igual en su faceta científica y en la humana. Quiso que le recordasen como un hombre tolerante, comprensivo, pero sobre todo como un hombre bueno. Su amor a Carmen, su esposa, le acompañó toda la vida. Según él mismo confesaría, en ella encontró el soporte familiar que le resultaría decisivo para el desarrollo de su actividad científica. Amor y ciencia, el perfecto maridaje en la vida de Severo Ochoa, que fallecía hace ahora 20 años. Severo Ochoa ha sido el científico español contemporáneo más importante, junto con Ramón y Cajal. La vida de Severo Ochoa estuvo marcada por dos amores: el amor a la ciencia y el amor que sentía por Carmen, su mujer. Desde el pasado miércoles, los restos del matrimonio Ochoa descansan junto al mar, en el cementerio de Luarca. Severo Ochoa Albornoz nació en Luarca, Asturias, el 24 de septiembre de 1905, hace 88 años. Era el menor de 7 hermanos. Su padre, abogado, murió cuando Severo tenía 7 años. La familia se trasladó a Málaga. Allí el futuro premio Nobel cursó estudios primarios y secundarios y comenzó a interesarse por la fisiología. Los veranos los pasaba en esta casa que la familia tenía en Luarca. Ernesto fue amigo de Severo desde la infancia. Cuando venía de Málaga a pasar el verano, pues ya andábamos juntos por ahí, y paseando por aquí, en las playas, o bañarnos y todas esas cosas, ¿no? De dos chiquillos de entonces. Siempre fue muy formal. Era muy formal, y era muy humano. Pero ya de chiquillo, no le gustaban travisuras. En 1922, a los 17 años, Severo Ochoa ingresa en la Facultad de Medicina de Madrid y se hospeda en la célebre residencia de estudiantes, donde conoce, entre otros, a escritores y artistas como García Lorca, Alberti, Dalí y Buñuel. El joven Ochoa se sentía fascinado por la obra y la persona de Santiago Ramón y Cajal, al que no llegó a conocer personalmente. Bueno, Ramón y Cajal es esa influencia soberana. Ramón y Cajal, yo siempre digo que fue una luminaria en mi vida y la persona a la que yo quise tomar como ejemplo y hacer algo parecido, aunque fuese mucho más pequeño de lo que había hecho él. En 1931, Severo Ochoa se casa con la también asturiana Carmen García Cobian, una amiga de la infancia a la que conocía desde los 7 años. Carmen estuvo siempre junto a Severo, hasta que la muerte le separó. Fueron 55 años llenos de amor, comprensión y ayuda. Su entrega total a que yo hiciese la clase de ciencia que yo quería hacer. Es decir, para ella eso era más importante que nada. Estaba totalmente identificada conmigo desde ese punto de vista. Pero su cariño, su belleza, su feminidad y su gran inteligencia. Carmen era enormemente inteligente y muy culta. Yo siempre digo que lo mejor que yo he hecho en este mundo fue casarme con Carmen. Era una mujer extraordinaria. Carmen y yo siempre estuvimos cada vez más unidos. Cada vez más unidos, cada vez nos quisimos más. Cuando estalla la guerra civil, el matrimonio Ochoa logra salir de España. El científico desarrolla su trabajo de investigación en distintos laboratorios de Alemania e Inglaterra hasta el año 1940. Me di cuenta de lo que era realmente la libertad cuando me vi fuera de España en aquellos tiempos. Concretamente, Carmen y yo marchamos al poco de iniciada la guerra civil en el mes de septiembre del año 36, con un pasaporte que nos facilitó Negrín. Y cuando yo me vi en un barco francés que nos llevó a Marsella, fue cuando me di cuenta que salía de algo que era enormemente opresivo y, en fin, que podía ejercer mi libre albedrío y mi libertad.
lo cual me produjo una alegría muy grande. En agosto de 1940, con la Segunda Guerra Mundial comenzada, los Ochoa se trasladan a Estados Unidos, donde fijan su residencia. Comienza así la etapa más fructífera del bioquímico asturiano. Santiago Grisolía fue el primer discípulo español que tuvo Severo Ochoa en Nueva York, mediados los años 40. Don Severo es una persona de una afabilidad extrema, de unos objetivos muy altos. Es como si hablásemos de los olímpicos, es decir, es mejor, más y más, es decir, pero él muy exigente con los demás, pero él exigente consigo mismo. Su limpieza, la capacidad de síntesis que tenía, el no ir nunca con prisas, el tener siempre una seguridad en sí mismo y un optimismo extraordinario son los que le caracterizan, y un amor extraordinario por la ciencia. Para él todo lo importante es la ciencia. En 1956, el matrimonio Ochoa adquiere la nacionalidad norteamericana. Yo, aunque español, profundamente español, tengo que decir la verdad, nunca estuve orgulloso de España, porque creo que España no es el país que hubiese deseado que fuese. Porque sí, para mí la decisión no fue dolorosa, para ella lo fue más. Pero, en todo caso, fue una decisión que se tomó por el enorme agradecimiento que debíamos a un país que nos ofreció todo lo que podía ofrecer. El reconocimiento internacional a su inmensa labor científica le llega a Severo Ochoa en 1959 con la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina por la síntesis, por primera vez en un tubo de ensayo, del ADN, ácido ribonucleico, que es uno de los compuestos básicos de la vida. El hallazgo quizá me produjo más impresión que el premio. El hallazgo, porque además he de confesar que fue accidental, lo cual quizá aumenta todavía la impresión y la emoción que puede producir. Pero lo que sí puedo decirles es que el descubrimiento científico, en encontrar algo que uno de momento, o en aquel momento, se da cuenta que es el primero que ve y que es un hecho de alguna trascendencia, yo no conozco nada que produzca más emoción. Ese descubrimiento tuvo eventualmente una importante significación, porque permitió descifrar lo que llamamos la clave genética, es decir, cuáles son los signos, cuál es la escritura que define a un ser vivo, que define lo que el ser vivo es y lo que va a ser durante el resto de su vida. Pero antes de recibir el Premio Nobel por su gran descubrimiento, las aportaciones que Severo Ochoa hizo a la ciencia fueron de una gran importancia. Él ya había descubierto muchísimas cosas, sobre todo en enzimología básica, es decir, en la química de los enzimas, la purificación, el conocimiento de enzimas. Había hecho unos descubrimientos importantísimos en la fijación del anhídrido carbónico, que por primera vez demuestra que ocurre en los tejidos animales, no solamente en las plantas. Había hecho una serie de descubrimientos de una gran categoría en lo que se llama el ciclo de Krebs, es decir, la utilización de la energía por nuestras células. La concesión del Premio Nobel no desvió a Severo Ochoa lo más mínimo de sus investigaciones, al tiempo que la España oficial comenzaba a reconocerle tímidamente sus méritos, aunque algunos no le perdonaron que tuviese pasaporte norteamericano. Entre los 70 y los 80 años, y a pesar de estar oficialmente jubilado, siguió investigando en el Roche Institute de Biología Molecular en New Jersey. Lo que me llamaba la atención de Severo era su total inmersión en la ciencia. En muchos aspectos, la ciencia era su vida, su obsesión, su hobby. No podías evitar darte cuenta de eso cuando estabas con él. Esto es extremadamente importante para los estudiantes. Él formó a mucha gente en su campo. Cuando los estudiantes llegaban a su laboratorio y empezaban a trabajar, era casi contagioso. Se ilusionaban con el proyecto tanto como él. Después de vivir casi 45 años en América, el matrimonio Ochoa se instala definitivamente en España en enero de 1986. 4 meses después, muere su esposa y compañera, Carmen. Un duro golpe del que Severo ya no se recuperaría. En algún momento llegó a decir que la vida para él
ya no tenía sentido. Este es el piso donde Severo Ochoa vivía en Madrid. Desde la muerte de Carmen, nunca volvió a utilizar el dormitorio que ambos compartieron, aunque siguió pasando parte de los veranos en Luarca, en casa de sus sobrinas. Pues a raíz de la muerte de su mujer, ya él se aislaba un poco, se quedaba un poco como pasando. O sea, que estábamos ahí, él ya entonces ya no... Como no estuviésemos pendientes de él, de oye, Severo, tal, pues no reaccionaba, sino quedaba... Durante estos últimos 7 años, Severo Ochoa ha recibido, quizá tardíamente, multitud de homenajes y premios. Y a pesar de todo, ha dictado conferencias y ha animado a los jóvenes investigadores españoles para salir del pozo en el que aún se encuentra la ciencia en nuestro país. La investigación que se hace en España comparada con la que se lleva a cabo en los países avanzados es realmente minúscula. Y es necesario, y creo muy importante, el desarrollar las vocaciones de la juventud española estudiosa e inteligente para que hagan España incorporarse a los países más desarrollados en el terreno de la ciencia. El pasado 25 de abril, Severo Ochoa ingresó en la Clínica de la Concepción de Madrid. Durante estos 6 últimos meses de enfermedad, la vida se le ha ido escapando poco a poco. Ni un día desfalleció, ni un día perdió la paciencia, ni un día ni tuvo la menor queja. Y es más, cuando íbamos, que yo me impresionaba mucho porque me entristecía mucho verlo, él era el que me daba ánimos a mí. Siempre me decía, estoy muy bien, estoy muy bien. ¿No te duele nada, tío? No me duele nada. ¿Duermes bien? Sí, duermo muy bien. ¿Y no se te hace largo el tiempo que llevas aquí? ¿Qué va? No, si llevo poco tiempo. Ya verás, y cuando me ponga bueno, lo primero que hago, que es lo que más ganas tengo yo, decía él, cojo el coche y me voy con vosotros para Luarca. Centro de Biología Molecular. En cierta ocasión le preguntaron que cómo le gustaría que le recordasen. Y sin dudar respondió: Como creo que soy tolerante, comprensivo, bueno básicamente, con una ética elevada. El pasado lunes, una neumonía fulminó la vida de Severo Ochoa Albornoz, un sabio bueno. Era un republicano convencido y amigo personal del rey. No creyente, pero respetuoso con las creencias de los demás y un amante de las cosas sencillas de la vida. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos si cuando regresó a España le tratamos como él realmente se merecía.